El gran salón resplandecía bajo las lámparas de araña doradas. Las copas de cristal tintineaban. La risa se mezclaba con la melodía fluida de un cuarteto de cuerdas que flotaba en el aire. Un largo estandarte se extendía por la pared del fondo. Celebración de la innovación. Era una noche de gloria, donde los números fríos se convertían en fuegos artificiales en la pantalla y los logros eran celebrados con brindis. Su nombre fue anunciado: Alejandro Vera. Los aplausos tronaron, rodando como olas. Después de 17 años de entrega, tras incontables noches en vela en salas frías iluminadas solo por monitores, por fin salía a la luz. El corazón de Alejandro latía al compás de los aplausos, cada paso hacia el escenario tan pesado como si cargara con todo el peso de sus sacrificios. Debería haber sido el momento más orgulloso de su vida. Apretó los labios, controlando el temblor de su mano al recibir el ramo y hacer una reverencia. Pero entonces, la atmósfera cambió. Gonzalo del Acua, el director ejecutivo de la empresa, avanzó con paso firme, el vino girando en su copa, una sonrisa afilada como una cuchilla. Alzó la copa en alto, su voz cortando el aire de la sala. Esta noche, recordemos una cosa. Gonzalo hizo una pausa, su mirada barriendo a más de 200 personas. La innovación puede venir de muchas manos, pero el control pertenece solo a una. A partir de esta noche, el salario de Alejandro Vera se reducirá en un 70%. El sonido se esfumó del salón. La música vaciló, la melodía colapsando en un silencio incómodo. Las copas quedaron suspendidas en el aire, el vino intacto. Los tenedores flotaban sobre los platos, inmóviles. Todas las miradas se clavaron en Alejandro. Él permaneció inmóvil. Su rostro no reveló nada, frío e impenetrable como un muro de hielo. Pero por dentro rugía la furia, un fuego ardiendo en sus venas. No era una humillación privada, sino una ejecución pública de su dignidad bajo la mirada de cientos de personas. Alejandro inhaló profundamente, manteniendo el aire constante. Sabía que el más leve fruncimiento de cejas, el más mínimo apretón de puños, sería la grieta que Gonzalo ansiaba para alimentar su exhibición de poder tiránico. Así que eligió el silencio. Quietud. Dejó que el silencio mismo se convirtiera en una máscara, protegiendo los últimos fragmentos de su orgullo. Pero ese silencio no era debilidad. Dentro de él, Alejandro observaba. En las primeras filas donde se encontraban los inversores, captó ceños fruncidos, miradas esquivas. No aplaudieron. Se inclinaron unos hacia otros en susurros inquietos, sus rostros tensos. Gonzalo creía haber humillado a Alejandro, que había asegurado su dominio con aquel espectáculo cruel. Pero en ese mismo instante, Alejandro comprendió algo. Una fractura se había abierto bajo el trono de Gonzalo. La risa del director ejecutivo resonó de nuevo, arrancando aplausos forzados. Pero para Alejandro, ese sonido ya era ajeno. Permaneció inmóvil, su rostro sereno, sus ojos tranquilos como un lago en calma, mientras dentro de él la ira se solidificaba en acero. 17 años de sacrificio de familia, juventud, salud aplastados en una sola frase. Alejandro lo entendió con claridad. Aquella noche no era solo humillación. Esa noche era el primer movimiento de una partida mayor. Y Gonzalo acababa de jugar la primera pieza con su propia arrogancia. Alejandro Vera no llegó a la empresa con una tarjeta de presentación reluciente ni con un apretón de manos poderoso. Entró en este lugar a los 26 años, llevando nada más que un portátil maltrecho con una bisagra rota, un cuaderno repleto de ideas y la ingenua creencia de que el trabajo duro podía cerrar cualquier brecha. En aquellos primeros años, se quedaba en la oficina hasta que entraba el equipo de limpieza. La pálida luz fluorescente se derramaba sobre filas de sillas vacías, dejando solo su figura encorvada, con los ojos enrojecidos por las noches sin dormir. La pantalla parpadeaba con interminables líneas de código. En esas largas horas, Alejandro solía imaginar el futuro.
El sistema que construía sostendría a la corporación, y entonces seguramente su esfuerzo sería reconocido. Pero lo que llegó en su lugar fue la presión. Presión de plazos imposibles, de llamadas urgentes a las 3 de la madrugada, de vuelos transcontinentales repentinos. Se perdió cumpleaños, bodas, graduaciones de amigos. Su teléfono estaba lleno de mensajes de disculpa para familiares a los que ya no tenía tiempo de ver. En los pasillos del hospital donde su madre estaba en tratamiento, Alejandro aún abría su portátil, tecleando línea tras línea para mantener la red con vida. Y aún así, nunca pensó que aquellos sacrificios fueran inútiles. Cada vez que el sistema funcionaba sin problemas bajo el peso de millones de usuarios, sentía un orgullo silencioso. Recordaba vívidamente una noche de invierno, cuando los servidores globales resistieron su primer ciberataque brutal. En el tablero de control, todos los indicadores brillaban verdes y estables. Arriba, los ejecutivos se daban la mano y se felicitaban unos a otros, llamándolo una victoria del liderazgo. Alejandro se sentó solo en la planta técnica de abajo, exhausto pero sonriendo, porque sabía, fueron sus manos las que evitaron que la máquina colapsara. Pero aquel orgullo se volvió lentamente amargo. Alejandro comenzó a darse cuenta de que cada triunfo borraba su nombre. La primera cláusula contractual importante que negoció para salvar a la empresa de sanciones devastadoras se informó como la visión financiera de la Junta. La noche en que reparó el sistema justo a tiempo para evitar un colapso global la mañana siguiente, Gonzalo del Acua lo relató como liderazgo decisivo. RAI. Esos recuerdos se convirtieron en cicatrices grabadas en su mente. Recordaba vívidamente una mañana. Después de trabajar toda la noche hasta las 4, Alejandro ni siquiera había probado una taza de café cuando Gonzalo apareció en la sala de juntas. Su traje a medida impecable, su sonrisa rebosante de confianza, y delante de los directores, declaró: «Caballeros, el sistema está estable gracias a mi decisión oportuna». No. Ni una sola mirada se desvió hacia Alejandro, aún desplomado en la esquina, con los ojos hundidos por el cansancio, las manos temblorosas apenas firmes. Los aplausos estallaron, pero para él sonaron como látigos azotando su pecho. Alejandro alguna vez creyó que, si permanecía en silencio y seguía entregándose, la verdad algún día sería reconocida. Pero con el tiempo, aprendió una verdad más dura. En un imperio construido sobre la arrogancia, el mérito importaba menos que la puesta en escena. Y sin embargo, entre las cenizas de la amargura quedó un rastro de orgullo. Alejandro sabía esto. Gonzalo podía robar el protagonismo, absorber los aplausos, pero nunca podría construir el sistema por sí mismo. Gonzalo jamás había escrito una sola línea de código. Jamás había regateado la redacción de un contrato internacional. Todo lo que sabía era cómo pararse en el escenario, alimentándose del trabajo de otros. Esa conciencia, aunque amarga, se convirtió en la fuerza silenciosa de Alejandro. Sabía que lo que había creado era real. Existía, sin importar cuánto enterraran su nombre, sin importar cuán denso fuera el silencio que lo sofocara. Y entonces, un pensamiento comenzó a parpadear, un pensamiento que nunca antes había permitido tomar forma. Si algún día la empresa traicionaba sus sacrificios, entonces el mismo sistema que había construido con sus propias manos podría convertirse en el arma que derrumbara todo el imperio. Alejandro Vera se apoyaba contra una columna de mármol en el borde del salón de baile, donde la luz no brillaba con demasiada intensidad. A lo lejos, escuchó la risa grave de Gonzalo del Acua, atravesando con claridad el bullicio de la multitud. El director ejecutivo levantó su vaso de whisky, se inclinó hacia otro directivo y habló con una voz lo bastante alta como para hacerse oír en medio salón. «Puedo humillarlo delante de todos, y aún así arrastrarse de vuelta al trabajo el lunes». Las palabras lo atravesaron como una cuchillada. Alejandro no necesitó girar la cabeza para saber que, a los ojos de Gonzalo, no era más que una herramienta, una sombra obediente incluso cuando se pisoteaba su dignidad. En ese instante,
Algo dentro de Alejandro se quebró. La humillación se endureció en acero. Y en silencio maduró una resolución. No volvería a ser un peón en aquel juego de poder. Pero la rebeldía abierta nunca había sido su camino. Alejandro no era de los que gritaban o golpeaban la mesa. Vivía con la paciencia de un ingeniero. Una línea de código, un número, una firma a la vez. Y fue esa paciencia la que le había otorgado una ventaja que Gonzalo ignoraba por completo, una carta oculta, preparada 2 años antes. En aquel entonces, Alejandro había estado sentado en una sala de conferencias estéril en Tokio, frente a algunos de los negociadores más duros de Asia. Cientos de páginas de contratos se extendían sobre la mesa de cristal. Gonzalo había desaparecido tras otra cena lujosa, dejando a Alejandro solo frente a abogados extranjeros que examinaban cada línea. En medio de aquella noche larga y tensa, Alejandro comprendió una verdad. La lealtad en aquella corporación era un velo delgado. Cualquiera podía ser expulsado en una sola reunión. Había visto a colegas empacar sus pertenencias en cajas de cartón, marchándose sin despedida. No permitiría que eso le ocurriera a él. Así que, al redactar el anexo técnico, Alejandro introdujo en silencio una pequeña cláusula, casi invisible. Cualquier cambio unilateral, en la compensación del arquitecto jefe del sistema, anulará la totalidad del contrato en un plazo de 24 horas. Una frase concisa, camuflada entre cientos de disposiciones complejas. Una mina enterrada bajo el concreto de los contratos internacionales. Alejandro lo recordaba con claridad. Un joven abogado había fruncido el ceño, golpeando la línea con su bolígrafo. Esto parece inusual. ¿Estamos seguros de que es necesario? Antes de que Alejandro pudiera responder, un alto directivo lo desestimó con una carcajada. Vera siempre es demasiado precavido. Déjenlo. No importa. Solo necesitamos firmar rápido. La página se pasó. La discusión siguió. Y la trampa permaneció, enroscada y esperando. Desde entonces, cada vez que Alejandro recordaba aquella noche, no sentía regocijo, sino calma. La cláusula no era venganza, era supervivencia, un escudo contra el día en que sería despreciado y descartado. Y esa noche, ese día había llegado. Gonzalo pensaba que obligar a Alejandro a firmar en el escenario sería la humillación final. El director ejecutivo le tendió una pluma bañada en oro, su sonrisa impregnada de falsa calidez. Vamos, Alejandro, firme aquí. Que el mundo vea lo orgulloso que está de ser parte de nuestro futuro. Para los invitados, el montón de papeles sobre el podio parecía ceremonial. Un simple adorno simbólico para la velada. Pero Alejandro sabía la verdad. Ocultos allí estaban los anexos que podían derribar el imperio. Una firma equivocada era el interruptor. Levantó la mano, los dedos suspendidos sobre la pluma. Murmullos recorrieron la sala. Algunos pensaron que dudaba por vergüenza, otros asumieron que había sido humillado hasta el silencio. Pero la vacilación no era debilidad, era cálculo. Alejandro retiró lentamente la mano. Sin palabras, sin expresión. Solo un silencio, denso como piedra. Al percibir el vacío, Gonzalo sonrió con desdén y le arrebató la pluma. Con un ademán dramático, estampó su firma en la página. Los flashes estallaron. Los aplausos regresaron. Gonzalo alzó el documento como un trofeo, convencido de haber reforzado su dominio una vez más. Alejandro permaneció inmóvil. Pero en su interior, una fría satisfacción se expandía. Ese trazo arrogante de tinta era la llave. Gonzalo creía que Alejandro se había rendido. En realidad, acababa de accionar la bomba de tiempo enterrada en los contratos. Nadie en el salón lo advirtió. Ninguna cámara lo captó. Pero Alejandro lo sabía. 24 horas. Eso era todo el tiempo que quedaba antes de que el imperio de Gonzalo comenzara a derrumbarse. A la mañana siguiente, la atmósfera en la sede había cambiado. En lugar de sonrisas que saludaban el nuevo día,
Los pasillos resonaban solo con pasos apresurados y susurros contenidos. Alejandro Vera caminaba entre la multitud, con un andar sereno, como si la tormenta de afuera nunca lo hubiera tocado. Pero él lo sabía. La cuenta regresiva había comenzado. A las 8:42 m. llegó la primera llamada desde Tokio. 620 millones de dólares congelados. La voz del gerente al otro lado temblaba. «Señor Vera, ¿qué está pasando?» Alejandro respondió simplemente: «Déjeme investigarlo». Menos de una hora después, siguieron Singapur, Hong Kong y luego Europa. Contratos que parecían inquebrantables comenzaban a fracturarse, desatando ondas de choque. Dentro de la oficina, los correos electrónicos ardían en rojo con alertas. Los mensajes se acumulaban sin cesar. Los empleados murmuraban entre sí. «Dicen que podría desaparecer 1.000 millones de dólares». Alejandro permanecía en silencio en su escritorio, las manos entrelazadas, como si su silencio absorbiera todo el ruido a su alrededor. A las 11 a.m., la junta directiva convocó una reunión de emergencia. Gonzalo del Acua apareció, la corbata torcida, la voz ronca. «Encuentren la forma de tapar este agujero. Llamen de inmediato a legal. Los medios deben callar». Pero ninguna orden podía moverse lo suficientemente rápido como para detener la avalancha de malas noticias. El director financiero se inclinó sobre la pila de contratos, cada página pesándole como una losa en la espalda. «No están solo suspendidos, damas y caballeros, son nulos. La cláusula está blindada. El seguro no lo cubrirá». Sus palabras cortaron como una hoja helada y la sala cayó en un silencio atónito. Un joven abogado se levantó de golpe, señalando la línea de jerga técnica. ¿Quién escribió esta cláusula? Una a una, las miradas se giraron, hasta detenerse al final de la mesa en Alejandro. Él no dijo nada. Simplemente dejó el bolígrafo a un lado, el rostro imperturbable. Esa tarde, Gonzalo se jactó de haber contratado a Caro Hunt, el prestigioso bufete de abogados. Un frágil destello de esperanza recorrió la sala. Algunos asintieron aliviados. Gonzalo lo aprovechó. «Mañana todo estará bien. El mercado se recuperará». Miró a Alejandro con una sonrisa forzada, como si quisiera demostrar que el poder seguía siendo suyo. Pero a las 18:40, la voz del abogado principal de Caro Hunt resonó por el altavoz, afilada como el acero. «Hemos revisado los contratos a fondo. Esta cláusula es absoluta. No hay salida. Y lo más importante, fue su firma, señor del Acua, la que la activó». El aire colapsó en un silencio asfixiante. Un director susurró, pero sus palabras se escucharon en toda la mesa. «Se destruyó a sí mismo». Otro añadió con frialdad: «La responsabilidad lo ata personalmente». Gonzalo se tambaleó. El color abandonó su rostro, el sudor le corría por la sien. La voz retumbante que alguna vez dominó la sala de juntas había desaparecido, dejando solo un miedo desnudo. La sala de reuniones ya no era su centro de mando. Se había convertido en un tribunal. Los números rojos en la pantalla, los murmullos de reproche, todo convergía en una sola verdad. Había firmado su propia sentencia. Alejandro permanecía inmóvil, la mirada firme. No necesitaba hablar. Ese silencio frío y pesado era la banda sonora de la caída de un imperio. Una semana después de la noche de gala, la corporación que alguna vez fue aclamada como un imperio global se había convertido en el símbolo mismo del colapso. Los titulares financieros la llamaban el derrumbe de 900 millones de dólares. Los gráficos bursátiles sangraban en rojo. Los números caían como cascadas. En los pasillos de la empresa, el aire era tan pesado como si estuviera cubierto de ceniza. Los empleados empacaban apresuradamente sus escritorios en cajas de cartón, con la mirada baja, incapaces de mirarse a los ojos. En medio de esa atmósfera, Gonzalo del Acua, el hombre que una vez caminó como un soberano intocable, apareció ante el Consejo de Administración.
Su mano temblaba mientras sostenía la carta. Su voz se quebró al leer las palabras. Por la presente, renuncio con efecto inmediato. No hubo aplausos, no hubo despedidas. Abandonó la sala como una sombra, y al instante, el nombre del Aqua se convirtió en un susurro burlón en todos los mercados. El desastre no terminó con la humillación pública. Llovieron sobres legales como granizo, órdenes de congelación de activos, demandas colectivas, reclamaciones de indemnización de accionistas y socios. La cláusula que Alejandro Vera había escrito pequeña, técnica, casi invisible ahora se había convertido en la cadena que arrastraba la fortuna personal de Gonzalo al abismo jurídico. Mansiones, fideicomisos, cuentas ocultas, todos nombrados, todos incautados. En una tensa reunión a puerta cerrada, el mayor inversor, un hombre de cabello plateado y voz tan fría como el acero, habló lentamente. Solo renegociaremos si Alejandro Vera está presente en la mesa. Las palabras cayeron como un martillo. La sala quedó en silencio. Aquellos que alguna vez lo habían despreciado como a un ingeniero sin rostro ahora lo miraban fijamente. Por primera vez en 17 años, sus ojos no reflejaban duda ni desprecio, sino reconocimiento. El consejo le ofreció la silla de director ejecutivo. Lo merece, Vera. Esto es justicia. La súplica sonaba sincera. Sin embargo, Alejandro miró el trono del poder como si fuera una trampa dorada. La imagen de Gonzalo destruido por su propia arrogancia aún ardía en su mente. Negó con la cabeza, su voz serena. No, me quedaré, pero como asesor principal de sistemas. Protegeré los cimientos que construí, pero no llevaré la corona que ha corrompido a generaciones. Algunos objetaron, insistiendo en que la autoridad necesita un título. Pero Alejandro no discutió. Dejó que sus acciones hablaran. En las reuniones técnicas, no se entregaba a la retórica. Exponía cada paso con claridad. Asegurar los núcleos del sistema, redactar procedimientos de control, trazar planes de renegociación. Su compostura sin ningún título reluciente restauró poco a poco la confianza. Los equipos de ingeniería empezaron a cambiar. El miedo fue reemplazado por la colaboración. Los jóvenes se atrevieron a proponer soluciones sabiendo que serían escuchados. Cuando ocurrió un incidente menor, Alejandro exigió un informe transparente, organizó un análisis posterior y buscó lecciones, no culpables. La cultura del miedo se disolvió, reemplazada por el respeto. En su nueva oficina, colgó un solo objeto, un documento enmarcado de la noche de gala, con la firma arrogante de Gonzalo. Los trazos amplios y ostentosos que alguna vez pretendieron impresionar, ahora parecían una cicatriz grabada en el papel. Alejandro no lo exhibía como trofeo, sino como recordatorio. La arrogancia siempre lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Muchas noches, cuando las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, Alejandro se detenía en silencio ante ese marco. En el reflejo, se veía a sí mismo no como un conquistador, sino como un hombre que había caminado a través del fuego y preservado su dignidad. Una filosofía se cristalizó en él. El poder no se derrumba en una sola explosión, se erosiona en silencio, desgastado por la arrogancia, hasta que un detalle mínimo, una línea, una firma basta para derribar todo un imperio. Luego volvía a su escritorio, encendía su computadora. En la pantalla, un correo electrónico dirigido a un socio europeo. Lo releía con cuidado, eliminaba una palabra redundante y presionaba enviar, sin discursos, sin fuegos artificiales. Solo el sistema, firme y vivo, continuando su marcha. Así fue como Alejandro recuperó su honor, con un silencio inquebrantable más firme que cualquier declaración. Y en ese silencio comprendió que a veces la mayor victoria no necesita ruido, solo necesita que la verdad hable por sí misma.